Hoy yo voy a presentar a nuestro amigo y colega, ¿cierto? Néstor Urrutia. Él va a exponer hoy día un tema que él lo ha trabajado con bastante tiempo. Me le permito presentar a Néstor. Antes de la presentación, les recuerdo que existe un protocolo. Ese consiste, ¿verdad?, que ese protocolo fue enviado a su correo y en donde no está permitido hacer ruidos, ¿verdad?, interrumpir cualquier lenguaje inadecuado. Quien utilice un lenguaje inadecuado será suspendido de la sesión. Bueno, comportamiento, ¿verdad?, eh, de acuerdo a lo que nos convoca, respeto, por supuesto. Y esta sesión les recuerdo que son grabadas. Si alguien no quiere aparecer, por favor lo haga, lo indique. Eh, lo que interesa de todo esto, ¿verdad?, es que podamos compartir en un rato agradable, a pesar de toda la contingencia. Y a mí también nos gustaría como grupo nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, de todas partes, ¿cierto?, de nuestra Latinoamérica, de México, de Brasil, de Argentina, tenemos gente. Por supuesto, la gente de Chile, estudiantes principalmente, yo les agradezco mucho a ellos que bien vengan, que participen en estas actividades. Y bueno, ahora me toca presentar a, como dije al principio, a nuestro colega y amigo, integrante de nuestro grupo, profesor Néstor Urrutia. Él es doctor, ¿verdad?, doctor en culturas en contacto en el Mediterráneo, por la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Néstor se dedica a lo que es la historia cultural y sobre todo al estudio de la memoria. Como yo les dije al principio, eh, él se ha dedicado bastante a estudiar la memoria en el mundo antiguo y ya lleva varios trabajos sobre eso. Su tesis doctoral, de hecho, tiene que ver con la memoria en herodiano. Y él hoy día nos va a presentar algo bastante cierto, dentro de sus campos de estudio. Y después de la exposición del profesor, vamos a dar la palabra para, ¿cierto?, quien quiera preguntar, consultar, alguna sugerencia, algo, dudas, que se comience un diálogo, ¿cierto?, una conversación entre todos nosotros. Así que yo ahora le doy la palabra a Néstor para que él ahora comience su presentación. Bien, muchas gracias Leslie, muchas gracias a todas las personas que se encuentran entonces aquí reunidas. Bueno, agradezco también, ¿verdad?, especialmente la participación de estudiantes y muchas gracias especialmente, como ya dije con anterioridad, a los profesores y profesoras que vienen entonces o que se incorporan, ¿verdad?, desde fuera de Chile. Voy a compartir la presentación. Por favor, indíquenme si, si se puede ver. Sí, ok, perfecto. Maravilloso, gracias. Bien, entonces, como bien decía Leslie, me voy a exponer una parte entonces muy concreta de mi estudio más grande al respecto de la memoria en el mundo antiguo, que es precisamente un estudio acerca de la historiografía de Herodiano y Dion Casio y cómo influye la memoria. Voy a exponer particularmente dentro del contexto de este ciclo la variante de cómo yo utilizo la memoria o cómo yo entiendo la memoria y especialmente cómo llego a este factor a través de un componente relativamente novedoso, que es la historia de las emociones, ¿ya? Y voy a intentar proyectarlo para que ustedes lo conozcan y ver si se puede generar entonces hacia el final un debate o alguna apreciación respecto a esto, ¿ya? Bien, lo primero que voy a hacer referencia es precisamente a una dicotomía que parece bastante clásica. No me voy a detener demasiado en esto, pero sí podemos señalar que al parecer, y especialmente a partir de la medianía del siglo pasado,
nosotros podemos ver que hay una separación intrínseca entre la memoria y la historia, como si se tratara entonces de dos elementos o dos factores muy distintos que al parecer no tenían esencialmente algo en común. En este sentido, por ejemplo, el rescate de la memoria es particularmente atendible, ¿verdad?, ante los episodios traumáticos del siglo XX, donde al no existir necesariamente una documentación que respaldara ciertos sucesos, especialmente los traumáticos, como yo les digo, los que hoy en día entendemos como traumáticos, se recurrió o se recurre esencialmente a los sujetos, a las personas que recuerdan estos padecimientos o estos hechos, entendiendo que el rescate de la memoria es lo que nos puede hacer entonces atender a ese pasado desde la historia. ¿Ya? Sin embargo, todas las personas que hemos tenido un acercamiento al mundo antiguo, y especialmente a la historiografía del mundo antiguo, sabemos que la memoria es un componente esencial al respecto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros aquí mismo tenemos al profesor Donoso, quien es, voy a decirlo así, Paula, que es especialista en Tucídides, y desde esta vertiente, entonces, el propio historiador Tucídides nos entrega una máxima, ¿verdad? En donde él precisamente señala a la memoria como un referente de la historia, ¿ya? En este sentido, a la calidad del testigo, que es algo muy recurrente dentro de la historiografía del mundo antiguo. Entonces, lo primero que quiero señalarles es que el sujeto histórico, perdón, el sujeto historiador en este caso, en el mundo antiguo es muy consciente del factor de la memoria y la utiliza con mucha fuerza, entendiendo además que es este su gran insumo para la construcción, ¿verdad?, de sus obras. Hay de todo, ¿verdad? En este caso hay, por ejemplo, el profesor Martínez Lassi tiene un trabajo al respecto, acerca entonces de la historiografía en el mundo antiguo y las variaciones entre los historiadores, eh, pero en definitiva nosotros podemos comprender que no se trataba necesariamente de elementos separados. La memoria del historiador estaba muy incorporada en su obra historiográfica. Bien, pero cuando analizamos el factor memoria desde el hoy, evidentemente hay complejidades añadidas. Cuando tratamos los temas de la memoria, por ejemplo, de los sujetos que están con vida, entendemos una máxima que nos dejó o que proyectó, ¿verdad?, Le Goff, cuando él dice que la memoria es un relato, ¿verdad?, que se construye con los elementos del pasado y que puede reestructurarse a partir entonces de la visión del propio sujeto. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, cuento un relato de mi vivencia personal hoy, este relato puede cambiar en el futuro. ¿Ya? Y cambia porque los seres humanos acomodamos nuestro pasado. ¿Ya? En ese sentido, entonces, nosotros podemos señalar que hay una variación intrínseca y que evidentemente no es aplicable al mundo antiguo, toda vez que los sujetos ya no pueden modificar esta memoria y ha quedado plasmada casi de forma inamovible, ¿verdad? A no ser por la interpretación, en los textos. ¿Ya? Voy a leer este pequeño extracto de Paul Ricoeur, donde nos señala precisamente parte de lo que les estoy comentando. Cada grupo histórico, en este sentido, tiene un ethos, una singularidad ética, que es un poder de creación unido a una tradición, a una memoria, a una raíz arcaica. Es aquí, indudablemente, donde llegamos al corazón concreto de la civilización. Es decir, con esto también nos añade otro elemento a analizar. No todas las comunidades recuerdan de la misma manera. ¿Ya? Los soportes de la memoria son múltiples. No es solamente, por ejemplo, el recuerdo personal, sino que hay también otros soportes de la memoria. Es muy fácil reconocerlos, lo que pasa es que no los entendemos desde esa naturaleza. Por ejemplo, fotografías, celebraciones, lápidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo ello está ahí para aguantar la memoria de otras personas o del colectivo, ¿verdad? Por ejemplo, como en el caso de las naciones. Un segundo, por favor, que aquí tengo que hacer una labor de cambiar la cámara. Ahí sí. Ya.
Cuando hablamos de la memoria, entonces, en otros tiempos, evidentemente vamos a tener que utilizar una metodología diferenciada, ¿ya? Por ejemplo, poniendo especial atención a quiénes son los sujetos que nos están hablando. Más que cualquier otra cosa, y entendiendo finalmente la proyección historiográfica, es decir, que se trata de personas que hablan hacia el futuro, ¿ya? No necesariamente a las personas de su propio tiempo, sino que a las personas de el futuro, vamos a tener en consideración que se vuelve esencial entender quiénes son estas personas para asumir la mirada que proyectan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los estudios de la memoria nos han vuelto a señalar la importancia de los sujetos singulares, ¿verdad? Voy a leer un pequeño extracto entonces de este texto maravilloso que se llama El hilo y las huellas de Ginsburg, ¿ya? Eh, y comienza así entonces, comillas, el ataque escéptico a la cientificidad de los relatos históricos insistió en el carácter subjetivo de estos últimos, que los asimilaría a las narraciones de ficción. Las narraciones históricas no nos hablarían de la realidad tanto como, antes bien, de quién las construyó, ¿ya? Esto ya nos da una perspectiva entonces diferenciadora al entender que cuando eh, nos abocamos a estos historiadores que son cronistas, también hemos de asimilar que su visión es evidentemente desde su puesto en el mundo, como decía Ortega y Gasset, ¿ya? De tal suerte entonces que al minuto de reconstruir el pasado, de reconstruir su memoria, lo que van a terminar haciendo es entender su puesto en el mundo, ¿ya? Creo que se entendió. Complemento esto entonces con otra cita que es de un filósofo entonces, Nassim Taleb, quien señala, los juicios de valor en el fondo no pueden ser tomados sino como expresiones de mis propios sentimientos y actitudes, tendentes a transformar los sentimientos y actitudes de otros. Es decir, hay una intencionalidad cuando yo cuento mi relato, una intencionalidad vinculada a la empatía, ¿ya? Que es, en última instancia, lo que busca evidentemente un escritor, ¿ya? Como toda obra humana. Eh, no puedo apelar en verdad a criterios impersonales, porque no existen los criterios impersonales. Entonces, por más que exista el afán objetivo, tucidio, el afán por la verdad, que nosotros vamos a ver expresado entonces eh, en los relatos historiográficos, evidentemente siempre va a estar incorporada la persona, el individuo, y el prisma desde donde entonces va a escribir, ¿ya? En este sentido, la palabra escrita se transforma, ¿verdad?, en un conducente de una óptica particular. No es, insisto, voy a insistir con esto porque esto es lo más delicado probablemente para quienes estén viendo esta transmisión, que el estudio de la memoria del pasado remoto no es igual o no se puede tomar de igual manera que los estudios de la memoria de los tiempos presentes. Lo que sí tenemos que entender es que estos relatos cronistas evidentemente se construyen en un otro tiempo presente, en estos tiempos presentes remotos. Bien, ahora, dicho esto, yo cuando abordé estos temas, cuando me empecé a incorporar en estos temas, una de las cuestiones que me despertaron especial, eh, podría decir escepticismo, pero especial curiosidad, era cómo efectivamente realizar esta construcción. Eh, Porque una cosa podría haber sido realmente limitarme a lo que nos decían, entendiendo que todo esto era una construcción del pasado, como podría haber sido cualquier otra reconstrucción eh, de alguna vivencia. En ese sentido, cuando aposté por llegar a los sujetos de otros tiempos, me topé con una corriente histórica que era relativamente reciente en ese entonces, han pasado casi 10 años de eso, eh, que es la historia de las emociones, ¿ya? Y la historia de las emociones es una cuestión que no tiene un paradigma aún, al día de hoy, ¿verdad?, del todo establecido. No sabemos si es una historia en sí misma o una metodología para abordar la historia.
yo lo incorporé precisamente como una variante metodológica, pero es la invitación a reconstruir los sentimientos del pasado, en realidad es muy, muy antiguo. Corresponde, de hecho, eh, a los principios de la escuela historiográfica de Annales, la escuela francesa de Annales, ¿ya? Donde Febré fue el primero, en definitiva, que hizo esta invitación a rescatar, él decía, los, eh, los sentimientos de otros tiempos, ¿ya? Porque en el fondo, la emoción, la reacción, o sea, perdón, en el fondo, el sentimiento, la emoción, es una reacción a lo que está ocurriendo, ¿ya? Eh, en la calidad de que los seres humanos somos sujetos sensibles, la emoción es una reacción a lo que está ocurriendo. Creo que se entiende, ¿no? Más o menos. Esta es una variante nueva de la historia, como les digo, aún hoy se encuentra en construcción. Voy a citar un pequeño extracto de esta académica que a mí me encanta, porque es una feminista maravillosa, Sarame, que dice, "We can consider the relationship between movement and attachment implicit in emotion. The word emotion comes from Latin emovere, referring to move out. So emotions are what move us, but emotions are also about attachments, about what connects us to this or that. The relationship between movement and attachment is instructive." Esto quiere decir que las emociones también son motores de vida. Por ejemplo, uno podría señalar que hay una necesidad emocional al minuto de construir historiografía, pero también hay una variante muy interesante al minuto de construir un relato, en este caso, de la memoria. Me explico. Esto es un principio muy básico de los estudios de la memoria y que también es aplicable para el mundo antiguo. Cuando recordamos, lo hacemos haciendo mención de aquellas cuestiones que son importantes para nosotros. No recordamos todo, porque no todo es importante. Usualmente, por ejemplo, los elementos que son más cotidianos los dejamos pasar y quedan en el olvido. Pero aquellas cuestiones que realmente significaron algo para nosotros tienen un complemento, una valoración agregada. En este caso, por ejemplo, Peter Berg dice, tienen un adorno, un añadido desde la persona. El individuo le agrega un valor a algún suceso de su propio pasado. Y en este sentido, al minuto de recordar lo que han vivido, sus propias experiencias, los historiadores que yo al menos he trabajado, eh, de alguna forma complementan su relato con emociones. Y eso hace valorar estos sucesos. En definitiva, Peter Berg dice que existen lo que nosotros conocemos hoy en día como nudos de la memoria. Estos nudos de la memoria nos hacen tener una conexión directa con el pasado. Yo, en términos metodológicos, asimilé que las emociones, como consecuencias de estos hechos, se transforman en nudos de memoria, de tal suerte que cuando son recordados, son valorados con este añadido de la emoción. Bien, eh, los historiadores que yo trabajé para mi tesis doctoral fueron dos, y son contemporáneos y son probablemente los más importantes del traspaso del siglo segundo al siglo tercero, que son Dion Casio y Herodiano. Tienen una particularidad muy interesante y es que ambos escriben en letras griegas. En ese sentido, entonces, nosotros podemos analizar que precisamente el pasado que está impreso en sus historiografías, de alguna forma está también eh, referenciado finalmente desde ópticas griegas. Lo que les quiero decir con esto, en definitiva, es que cada cultura de alguna forma tiene un significado especial para las emociones, ¿ya? Porque conceptualizar una emoción es muy complejo, es probablemente una de las cosas más complejas que puede existir, ¿ya?
porque requiere un grado de empatía superior. Entonces, con esto también hay que añadir que no es lo mismo necesariamente una emoción, una sensación, en el mundo romano que en el mundo griego, en las letras al menos, en la conceptualización. Bueno, eh, sobre la historiografía de Herodiano y Dion Casio se ha hablado muchísimo. No quiero entrar mayormente en debates, pero lo que sí les puedo comentar es que para las personas que probablemente sean menos entendidas en estos historiadores, es que se suele decir o criticar la obra de Herodiano como una especie de plagio, como una especie de plagio a la obra de Dion Casio. ¿Ya? Yo creo, honestamente, que a partir de un estudio acerca de la memoria, en ambos casos, nos da cuenta efectivamente que se trata de sujetos diferenciados. Diferenciados porque recuerdan de modo distinto, porque tienen una implicación emocional vinculada con los mismos hechos que es diferenciada. Lo primero que voy a decir es separar a estos sujetos, ¿ya? Porque no estaban en los mismos planos, que es algo que también es muy interesante. Por una parte tenemos a Dion Casio, que se posiciona en lo alto de la esfera social romana, al ser él un senador. ¿Ya? Es un senador romano de origen griego, ¿ya? Y que desde este puesto es desde donde escribe. Y él lo referencia en múltiples oportunidades. Dice, ya, yo efectivamente estaba en este lugar en mi calidad de senador, estábamos con otros senadores y presenciamos esto. Eh, en definitiva, el puesto de senador le brinda a Dion Casio una especie de, digamos, de ensalzamiento al minuto de recordar, porque lo hace desde una base muy importante, es decir, su persona de alguna forma le brinda veracidad a su relato. Mientras que por otra parte tenemos a Herodiano, que no sabemos mucho de él, solo Herodiano escribe sobre Herodiano, y tampoco nos da muchas pistas acerca de quién pueda ser. Eh, lo único que señala es que él habría servido en el Palacio Imperial. No mucho más. Y mi tesis es que, al respecto, es que Herodiano probablemente fue un liberto cuando comienza a escribir su obra y que en realidad pudo haber sido un esclavo dentro del, por ejemplo, en este caso, un esclavo, ¿verdad? Del emperador, en este caso, de los emperadores. Pero si dice eso, evidentemente le resta validez a su relato. De Dion Casio sabemos perfectamente de dónde viene, quién fue, él lo referencia mucho. Herodiano no dice nada más. Por lo tanto, hay muchas teorías a propósito de quién habría sido su propia persona. Bien, la memoria es de un carácter selectivo. Esto es indudable. Como ya hemos señalado, no recordamos todo lo que nos pasa. Yo para esta pequeña presentación, que ya voy más o menos en el tiempo, me voy a intentar apurar un poco más, eh, rescaté una sensación que está en honor, ¿verdad?, de Jean Delumeau, que nos dejó este año, y que es una de las sensaciones más potentes que mueve a los seres humanos, que ustedes ya sabrán a estas alturas, que es el miedo. ¿Ya? Eh, en este sentido, Jean Delumeau en su texto dice, el miedo es probablemente la sensación que genera mayor lucidez. ¿Ya? Y esto no es casual, porque cuando sentimos miedo, sabemos exactamente en el lugar donde estamos parados, aunque no seamos del todo conscientes a propósito de esto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando sentimos miedo, temor, él dice horror, temor, ¿verdad? Busca varios significados. Lo relaciona también con la angustia, por ejemplo. Dice, aquí nos encontramos en un momento particular. ¿Ya? Somos especialmente conscientes de nuestros temores y de nuestro carácter débil, por ejemplo. Entonces, cuando yo abordé este tema, o al menos dentro de esta selección que estoy haciendo, lo abordé desde tres variantes. La memoria propia, es decir, cómo se reconocen los sujetos, los individuos.
la memoria colectiva, cómo se refieren entonces a lo que estaba ocurriendo y lo que afectaba a la masa, o a la masa o a algún grupo particular que pertenecieran estos historiadores, y la memoria como instrumento. ¿Ya? Esto particularmente es lo que atañe al quehacer político de los emperadores romanos. Bien, no voy a decir mucho al respecto de esto porque, como ustedes sabrán o imaginarán, no es demasiado serio hablar del temor propio, ¿ya? Esto quiero decir dentro de una historiografía, pero lo que sí les puedo señalar es precisamente cuando estos historiadores se refieren a sí mismos y a su propio puesto en el mundo. En este caso, por ejemplo, Dion Casio nos dice, y de hecho todos los demás acontecimientos que tuvieron lugar en mi vida los voy a describir con más exactitud y detalle que los sucesos anteriores, por la razón que yo estaba presente cuando ocurrieron. Y ninguno entre los que tienen alguna capacidad para escribir un registro digno de los eventos. ¿Ya? Esto quiere decir entonces, nuevamente, que Dion Casio se pone en un puesto, ¿verdad? Muy tucidio todo, ¿verdad? Él dice, estoy aquí y soy el más indicado para hablar de esto porque lo viví. Por otra parte, entonces, está este pequeño extracto de Herodiano, que es la única vez que habla de él, no hay más. Y dice, yo he escrito una historia sobre los hechos posteriores a la muerte de Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, que vi y escuché durante toda mi vida. Y en algunos de ellos participé directamente en mis puestos de servicio imperial y público. ¿Ya? Esto es todo lo que dice, y obviamente lo asume como una referencia entonces a que él también lo vivió, ¿ya? Solamente que es de otra variante, y de otra variante que al parecer le genera algo de pudor resaltar. Bien, memoria colectiva. Aquí voy a resaltar dos hechos, efectivamente, que destacan la sensación del miedo, y aquí van a entender perfectamente la idea de el miedo como nudo de memoria, ¿ya? De este miedo entonces que se desata, este miedo que uno podría señalar que logra conectar la sensación con el periodo, con el tiempo. ¿Ya? Este es uno de los sucesos que a mí más me llama la atención. Es un suceso terrible, pero es muy sabroso entonces de rescatar en este pasado. Dice Dion Casio, este temor era compartido por todos, por nosotros los senadores, así como por el resto. Y aquí hay otra cosa que le hizo a nosotros los senadores, que nos dio todas las razones para buscar nuestra muerte. Después de haber matado a un avestruz, le cortó la cabeza, se acercó a donde estábamos sentados, manteniendo la cabeza en la mano izquierda y la mano derecha levantando en alto su espada sangrienta. Y aunque no dijo una palabra, pero él movió la cabeza con una sonrisa, lo que indica que él nos iba a tratar de la misma manera. Es decir, en el grupo al menos de los senadores, nosotros podemos ver que Dion Casio entiende el mensaje, en este caso, del emperador Cómodo, quien estaba en las arenas de lucha matando avestruces, como una amenaza directa hacia la propia persona de los senadores. Esto es muy interesante, al menos desde el punto de vista del periodo en donde nos encontramos, dado que eh, el, el propio Dion Casio, en su calidad de senador, entiende que el Senado ya es una institución que está cada vez más no sé si es prestigiada la palabra, pero cada vez con menor poder, menor influencia en la política romana. Y eso evidentemente a él le genera una sensación entonces no solamente de temor, sino que una enorme nostalgia. Ah, y tenía otro ejemplo. Bueno, no sé qué pasó, creo que no me funcionó la animación. Pero el otro ejemplo era concretamente lo que había ocurrido con el caso de la peste antonina, que fue nombrada por el profesor Sáez dentro de la clase anterior, perdón, de la conferencia anterior, en donde Herodiano, por ejemplo, señala el enorme temor que provocó la peste en Roma, de tal suerte entonces que era una instancia tremendamente amenazante
y que obligó entonces a las personas a tener mayores resguardos, precisamente por la mortandad que ésta permitía. Finalmente, entonces, voy a utilizar un único ejemplo para lo relativo a la utilización de la memoria y que tiene que ver entonces con el rescate del pasado, particularmente desde los historiadores, perdón, desde los emperadores hacia el propio pasado de Roma. Eh, Conocidos son los ejemplos de las imitatios, ¿ya? Por ejemplo, la imitatio de Cómodo hacia Heracles, o la imitatio de Caracalla hacia Aquiles y Alejandro, ¿ya? Yo aquí voy a poner un único ejemplo que me parece más decidor, porque está vinculado con este ídolo de los orígenes, que es muy propio, ¿verdad?, de intentar buscar en el pasado legitimaciones, y que utilizó entonces el emperador, el eh, recién, eh, recién ascendido emperador Caracalla, para justificar la muerte de su hermano, ¿verdad?, su hermano Geta. Dice: ahí tenemos el ejemplo del mismo fundador de esta ciudad, Rómulo, que no soportó a su hermano solo porque hizo burla de su obra. Pasó por alto a Germánico, pasó por alto a Germánico, hermano de Tiberio, a Británico, hermano de Nerón, y a Tito, de Domiciano. El mismo Marco, que hacía gala de su filosofía y de su moderación, no soportó la insolencia de Lucio, su yerno. Son que, mediante una intriga, lo eliminó. Yo, ciertamente, me he vengado de mi enemigo por los venenos que se me reparaban y la espada que pendía sobre mí. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver efectivamente cómo, en términos de la utilización de la memoria de Roma, esta memoria que es, recordemos que las personas no, mayormente no saben leer y escribir. Entonces, la historia de Roma, por cierto, que se soporta mayormente sobre las memorias colectivas, las memorias que se van traspasando de una persona a otra. Entonces, cuando Caracalla da este discurso, genera este discurso, evidentemente está haciendo apelación a esa memoria, y a la memoria fundante, además, de Roma, ¿ya? De tal suerte que hay una evidente utilización de la memoria para respaldar, en este caso, la muerte de su hermano. Bien, a modo de resumen, y ya estoy bastante pasado, perdón por por la extensión. A modo de resumen, nosotros podemos ver entonces que en el análisis historiográfico, por cierto que la memoria está absolutamente presente. Lo importante, o mi propuesta a gran nivel, ¿verdad?, es que este rescate de la memoria personal, colectiva, y la utilización de la memoria pasan entonces también por una valoración diferenciada de los recuerdos. La misma entonces es posible o tiene entonces su raíz en una proyección sobre las emociones, que nos ayudan a entender, ¿verdad?, un periodo que para ambos historiadores es especialmente convulso y que tiene entonces una variante además vinculada con lo que provoca en los individuos, de tal suerte entonces que las memorias también son alteradas en relación a cómo las emociones nos hacen recordarlas. Gracias. No te escuchas, Leslie. Perdón. Ay, sí, no había pasado se me había ido. Se acostumbra a estar con el micrófono siempre apagado. Bueno, agradecemos, Néstor, tu presentación. Y bueno, damos la palabra a quien quiera preguntar, hacer un comentario, Néstor, ¿cierto? Para generar el diálogo, digamos. No sé si alguien, ahí sí. Por aquí, no sé si alguien quiere preguntar algo. Tengo aquí. Puedes levantar la mano en el. Levantar la mano si alguien quiere alguna. Sí, Tomás Cebes dice aquí. Hola, me gustaría hacer una consulta sobre algo que no me quedó muy claro. No logré entender la definición de nudo de memoria. No entiendo bien para qué se utiliza, cómo funciona. Entonces me gustaría saber si puede explicarlo de nuevo. Sí, sin problema. Muchas gracias, profe. Eh,
Leslie, no sé si quieres hacer un barrido y después vemos. No, creo que es hasta el Ah, ok. momento es la única pregunta. No sé si alguien Bien, más. Y luego Lorena Steller. Bienvenida, Lorena. Después del que respondas esa, y Lorena perfecto. va a Ok, ser súper corta. bien. Peter Berg ya, bueno, nos dice entonces que al minuto de analizar el pasado oral, dice él, ¿verdad? Hay una categorización a los elementos que nos pueden hacer vincularnos con el pasado, ¿ya? Y a eso es lo que él llama nudos de memoria. Son varios los que él significa, pero también nos dice, pueden haber muchísimos más, ¿ya? Entonces él, por ejemplo, dice, las fiestas son un nudo de memoria, puesto que nos conectan con el pasado. Usualmente, por ejemplo, si uno se pone a pensar, las fiestas nacionales, evidentemente, nos vinculan entonces con periodos de nuestra historia que se entienden como emblemáticos o fundacionales también pueden ser, ¿ya? De tal suerte entonces que no hay, o sea, yo no me atrevería a dar una definición propia, pero sí podría decir que hay, o son instancias que nos ayudan a conectarnos con el pasado. Pueden ser fiestas, pueden ser relatos, pueden ser objetos, pueden ser incluso el propio relato histórico. Eh, no sé si algo más que agregar, Néstor, No, no, para no. darle la palabra a Lorena. Entonces, Ok. Lorena, pregunta, hazle tu consulta, Néstor. Muy buenas tardes para todos. Estimado Néstor, le agradezco muchísimo su presentación, ha sido súper clara, y en realidad era quizás establecer un aporte. En un artículo reciente, Scott, en el 2017, analiza al historiador Dion Casio como un autor senador, en una intención de justamente él ve en su obra histórica, prácticamente la podría ver ya no tanto como historia, sino como una propia memoria de Dion Casio. ¿Usted cree que en este mismo sentido podríamos verlo con Herodiano? Uy, difícilmente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la pregunta. Eh, Bueno, no es difícilmente, senador, claramente, Herodiano, claro, pero como memoria sí, ¿o como no? el punto está en que efectivamente Dion Casio de alguna forma intenta hacer, voy a decir esto haciéndome cargo efectivamente de la complejidad de lo que voy a decir. Dion casi un poco se siente víctima de las circunstancias. Por eso siempre está recalcando, por ejemplo, que él es un senador y que él le ha tocado vivir en realidad lo peor que le ha tocado vivir a Roma. Entonces, en ese sentido, él sí que se posiciona en un ámbito político, ¿ya? En cambio, en cambio Herodiano no habla de sí. Es muy difícil captar efectivamente quién es esta persona, quién es este individuo. Tanto es así, por ejemplo, que nosotros podemos entender que, o los estudios acerca de Herodiano entienden que se trata de una persona, ¿verdad? Cuya procedencia, cuyo trabajo, cuya visión no está del todo cerrada. Entonces, en este punto, por supuesto que es posible rescatar la memoria de Herodiano, eso yo no pondría dudas sobre eso, pero intentar precisar al individuo herodiano es algo que hasta hoy es muy, muy difícil de lograr. Todo lo contrario que ocurre con Dion Casio, porque él habla muchísimo de sí. Sí, a ver, acuerdo en gran parte lo que has mencionado, Néstor. Y yo creo que quizás el mayor problema o complejidad que tiene Herodiano es que cumple a rajatabla los postulados dados por Luciano en cómo ha de escribirse la historia y qué características tiene el historiador. No Sí, tener patria, no tener exacto, ley, no tener exacto. rey Sí, en sí, sí. gran medida. Ahora, sin embargo, más allá de que uno podría tildar perfectamente en toda su obra que cumple todos estos preceptos del buen historiador, hace deslices en su propia ambigüedad. Yo me dedico a Septimio Severo, y es Ah, como que comprendo. el tratamiento es extremadamente ambiguo, y uno podría suponer que ahí hay algo de esa memoria
Qué bueno que lo mencionas precisamente, porque precisamente con la relación a Septimio Severo, ahí nosotros podemos ver una distancia que es muy importante, porque Herodiano en algunas medidas lo asume como con admiración, especialmente porque se trata de un individuo, o más bien porque Herodiano se pone a la categoría de la gente común de Roma cuando reciben a Septimio Severo. En cambio, Dion Casio es todo lo contrario. Él como que dice, bueno, esta persona de alguna forma vino a rescatar a Roma, pero lo hizo a través de la fuerza y a través entonces de algo que a nosotros nos perjudica enormemente, que somos los senadores. En definitiva está pasando por sobre nosotros. Sí, pero Dion Casio se adjudica, de alguna manera le adjudica a Septimio el hecho de haberlo alentado en sueños cuando Septimio ya estaba fallecido, de que escribiera su historia. Sí. Y Dion Casio es el autor, obra que lamento que se haya perdido profundamente, porque me hubiera resuelto bastante la vida a nivel académico, de la obra de los sueños y los presagios de poder de Septimio. Es como que justamente en el Septimio se ve la ambigüedad de los dos, y por eso yo sospecho, acá el especialista sin duda sos vos, pero sospecho que hay algo de memoria en los dos, en Septimio, que en otros autores, en otros emperadores, se licúa. Sí, totalmente de No acuerdo. es tan transparente. Totalmente de acuerdo, sí. Qué maravilloso. Bueno, no te conozco, Lorena, pero me parece maravilloso. Bueno, yo te conozco porque he leído tu tesis doctoral y realmente me ha fascinado. Así que, bueno, te conozco académicamente. ¿no? Claro. Académicamente. Sí, claro. Yo no sé si no ha sido Leslie la que incluso yo soy me la ha acercado. Sí. Leslie, o era Leslie o era Paula, alguno de los dos me habían acercado. Yo fui el Cupido, lo tengo hasta registrado en correos electrónicos. Perfecto, entonces mi memoria no es tan amplia, pero Leslie es el Cupido sin duda, así que Néstor, realmente ha sido un placer. Amor a la primera lectura. ¿Qué? Ustedes tuvieron un amor a la primera lectura. Bueno, gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias, Lorena. Gracias. Bueno, yo creo, no sé si quedará el tiempo para una pregunta más, si alguien quiere algún comentario. No sé si alguien se anima. ¿Se anima? Creo que no parece. A ver, no. Bueno, estamos entonces cerrando esta sesión que ha sido muy, muy, muy interesante, ¿cierto? Aquí los estudiantes han hecho sus preguntas varias. Y bueno, sí. El profesor Donoso quiere extender una propuesta. Sí. El Paulo, no sé si... Paulo, que justo se me cerró la pestaña del... Sí, no solamente yo quisiera decir que si es posible que puedan habilitar sus cámaras todos para sacar una foto grupal y tener este resultado para Sheima. Sí, justo no... Solamente les pido eso, por favor. Ahí está Lorena. Ahora, Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Nicolás. Lorena. Ahí veo a Jimena Silva, Felipe Montanare, Nicolás Pena. Hasta con barba Nicolás Pena lo encuentro. Parece fantástico. Creo que está, no sé si más... Bueno, gracias a todas las personas que han participado por lo demás. Bueno, no sé Pablo, no sé si tú vas a sacar las fotos. Ya tomé, ya estamos listos. Ah, ya está tomado. Ok. Perfecto. Estamos listos. Ya. Ok. Leslie, entonces... sí, vamos a... bueno, yo creo que con esto finalizamos, ¿verdad?, la sesión de hoy. Yo vuelvo a dar mis más sinceras, ¿cierto?, agradecimientos en nombre de todos nosotros, a todos los que nos han acompañado, los que se sumaron a la sesión de hoy, y los dejo muy, muy cordialmente invitados para la próxima sesión que corresponde al 15 de julio, ¿verdad? Siempre esto va a estar, esta información va a estar en las redes sociales, ya
Paulo indicó en el chat nuestra dirección de Facebook, por Facebook, el Twitter, la página web, para, ¿verdad?, irnos comunicando. Y por supuesto nosotros también estamos abiertos a cualquier actividad que ustedes tengan en su universidad, instituto, para irlas difundiendo, ¿cierto? Ir participando y creando una gran comunidad, si lo queremos decir así. Así que yo doy muchas gracias a todos los que se han conectado, y esperamos vernos en una próxima sesión, ¿no? Y que tengan muy buena tarde y muy buenas noches en Europa, buenas tardes en el resto de América Latina. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Adiós.